Bienvenidos, iglesia, hermanos, familia de la fe. Les saludo en el nombre de nuestro Dios, también a nombre de la primera iglesia bautista hispana de la ciudad de Union City, del estado de New Jersey, aquí en los Estados Unidos de América. Vamos a comenzar con la transmisión y también, lo más importante, vamos a comenzar con el culto para nuestro Dios. Adorarle, agradecer a Dios, renovar nuestros votos de fe, comprometernos con nuestro Dios. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Le pido a ustedes que están en su casa, todos los miembros de la iglesia, todos los que participan en la iglesia, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, nuestros queridos y recordados ancianos de la tercera edad, todos unidos como un coro, como en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, dispuesto para glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Oremos. Señor, Padre nuestro, nos dirigimos delante de tu presencia, reconociendo, aceptando, entendiendo que hay un solo Dios y ese eres tú, digno de dar todo honor, de exaltar tu nombre. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, el Dios perfecto, 3 veces santo, el Dios fiel, el Dios de misericordia, el Dios de gracia. Las bondades de Dios podemos verla a través de sus promesas. ¿Cuántos beneficios hemos recibido de parte de Dios? Hoy, al despertar, recibimos el primer regalo, el don de la vida. Gracias, Dios, por las misericordias. Cada día podemos ver en cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, a cada milésima, podemos ver las misericordias de Dios renovándose en cada momento. Padre, intercedo por cada vida, por cada persona, por cada matrimonio, por cada familia. Señor, tú nos conoces. Los que estemos alegres, debemos cantar a Dios, debemos exaltar el nombre de Dios. Pero aquellos que están tristes, aquellos que están necesitados, deben doblar ese tiempo de oración para clamar, para suplicar, para humillarse delante de Dios, quien responde nuestras oraciones, que mira nuestro corazón y nunca nos va a rechazar, porque Dios ve la intención de nuestro corazón, ve si verdaderamente, genuinamente, sinceramente, honestamente estamos clamando a Dios. Señor, tu iglesia, en este momento vamos a celebrar un culto para nuestro Dios. Padre, trae tu bendición. Señor, para ti no hay frontera, para ti no hay distancia. Señor, que tu presencia sea notoria en cada vida, en cada corazón, mente, cuerpo, en cada hogar, en cada familia. Padre, glorifícate, tu nombre sea exaltado en esta mañana. Te lo presento todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigo dando la bienvenida a nuestros hermanos, a la iglesia. Me confirman el audio y la imagen está perfecto. Damos gracias a Dios. Bien, vamos a leer las promesas de nuestro Dios. Iglesia, vamos a leer toda la promesa de nuestro Dios en el libro de Jeremías, capítulo 32, desde el verso 17 en adelante. Dice lo siguiente: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso.
Nada es demasiado difícil para ti. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Jeremías capítulo 32, verso 17, verso 27, 38 y 40. Iglesia, ahora como iglesia, no importando que usted esté en su casa y que le hable el pastor acá en el templo, vamos a cantar, vamos a adorar a Dios como Dios nos ha enseñado. Son cánticos, son himnos conocidos. Por lo tanto, usted en su casa y en una manera disciplinada, vamos a estar conectados, vamos a estar unidos para adorar a Dios en este momento. Es tiempo de adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cantemos a Dios. El firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande
vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, 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 no vuelvo atrás. Esta también es linda, dice: adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que Él ha hecho en mí. Adiós, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. Adiós sea la gloria, por lo que Él ha hecho en mí. Con su sangre me ha lavado, su poder me ha transformado. Adiós sea la gloria, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él ha hecho en mí. Amar, vamos a orar, vamos a suplicar a Dios por cada necesidad, por cada motivo. Hay enfermos, hay personas, hay familias que están sufriendo. Lo mejor que podemos hacer y lo mejor que sabemos hacer es orar a Dios, tener fe en Dios, estar a cuenta con Dios. Quiero invitarle, iglesia, que nos presentemos todos en oración. Usted en su casa o en su trabajo, incluso aquellos que están en los hospitales o aquellos que nos están escuchando en sus vehículos. Vamos a orar, vamos a presentar cada petición en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, vamos delante de tu presencia, delante de tu trono.
con humildad, entendemos y aceptamos nuestra pequeñez, lo frágil, lo débil que somos, frente al Todopoderoso, al Dios del cielo y la tierra. Padre, para ti no hay nada oculto. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Por lo tanto, antes de pedir, con humildad, necesitamos, anhelamos recibir el perdón de Dios. Señor, tú eres santo y quieres que tu iglesia tenga su vestidura blanca, resplandeciente, sin manchas, sin arrugas. Por lo tanto, oh Dios, todos debemos arrepentirnos delante de Dios. Pedir perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestra desobediencia, aún no haciendo el bien. Todo se lo entregamos delante de Dios. Señor, por tu gracia, por tu misericordia, una vez más, Señor, perdónanos. Danos la libertad. Rompe, oh Dios, esas cadenas de pecado que puedan estar en nuestra vida. Como dice el salmista, examina mi vida, oh Dios. Muéstrame, oh Dios, mis errores. Revélame, oh Dios, mis faltas. Para poder, oh Dios, interpretar los propósitos de Dios. Para estar mejor capacitado, preparado para servir y para trabajar a nuestro Dios. Señor, ahora con fe, con la certeza, con la confianza, con la convicción de que Dios una vez más nos va a escuchar y una vez más nos va a responder. Presentamos, oh Dios, a cada persona que está inscrita en la lista de la iglesia, que está solicitando sanidad, que necesita que su cuerpo recupere la salud. ¿Habrá algo imposible para Dios? Presentamos cada nombre, cada familia que está, oh Dios, en este momento postrado en su cama, en su habitación. Tú conoces cuál es su diagnóstico. Padre, tú eres soberano. Creemos en la autoridad de Dios y como tal sabemos que Dios siempre tiene la última palabra. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere glorificarse en medio de nuestra vida, de nuestra familia, en nuestro hogar. Te ruego, Padre, que tú puedas tocar su cuerpo de acuerdo a la voluntad y el tiempo de Dios. Dios pueda traer sanidad para su vida y que ella pueda dar testimonio el día de mañana. Dios me tocó, Dios me sanó, Dios me levantó de aquel dolor, de aquel sufrimiento y me dio la victoria y me dio otra oportunidad para servirle, para disponerme el resto de mi vida para la obra y el reino de Dios. Oramos, Padre, por otro motivo. Oramos, Señor, por los que buscan trabajo. Oramos por aquellos que tienen que tomar sabias decisiones, por aquellos que tienen que hacer trámite de inmigración. Oramos por nuestros países de origen. Oh Padre, ayúdanos. Oramos y clamamos en favor de las autoridades. Háblale, oh Dios, a sus corazones, en su mente, para que ellos entiendan la ley de Dios, que es eterna. Oramos, oh Dios, por nuestra iglesia, por nuestras necesidades como iglesia presente y el mañana. Oh Dios, trae un avivamiento a la iglesia. Trae, oh Dios, un despertar
llena este lugar con tu gloria. Oh Dios, levanta nuevos líderes, levanta nuevos ministerios para tu gloria y para engrandecer tu reino. Oramos por nuestra vida espiritual. Oramos, oh Dios, para que todos seamos cristianos espirituales, maduros en el Señor y por sobre todas las cosas tener el conocimiento bíblico para nuestra vida. Oh Dios, todos se lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, oh Dios, gracias, Señor. Amén, iglesia. Hemos sentido de que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Dios ya ha comenzado a obrar, a responder de acuerdo al tiempo de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. En este momento, iglesia, le voy a presentar la predicación, pero antes la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33. Sigo dándole la bienvenida a aquellos que están en la sintonía, a los miembros de la iglesia, a la visita. Mi mente no alcanza a entender hasta dónde nos están mirando o nos están escuchando. Para nosotros nos honran con su preferencia, pero también crea una responsabilidad. Y entendemos, perdón, ¿cuánto? 26 personas a los que están en las redes y los que nos están escuchando por la radio, Radio Adonai o Radio Kyrios. La palabra del Señor dice en Mateo capítulo 14, verso 22 lo siguiente. Habla de la historia, cómo Dios hace el milagro sobrenatural de Jesús anda sobre el mar. La palabra del Señor dice lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que Dios añada bendición a su palabra. En este momento, iglesia, entonces vamos a escuchar el mensaje. Vamos a presentarle la imagen. ¿Me confirmas? El título del mensaje es En lo difícil
Dios nos dice, ten ánimo, yo estoy aquí. Ahí está la primera imagen, repito el título, en lo difícil, Dios nos dice, ten ánimo, yo estoy aquí. Recuerden cómo comenzó la historia, con una tormenta. Si aquello yo lo llevo al ámbito espiritual, ¿cuántas veces usted, mi hermana, mi hermano, familia, hemos vivido una tormenta personal, matrimonial, familiar? ¿Verdad? Puedo llevarlo al ámbito de los fracasos, en el ámbito también de aquellos, en el ámbito de los enemigos. Aquello que para usted puede ser algo imposible, gigante, inalcanzable. En medio de la tormenta, ¿cómo usted se comporta? ¿Provoca en usted miedo? Los discípulos, frente a sus debilidades, frente al peligro, sintieron mucho miedo. Ellos todavía tenían que aprender o entender cómo Dios se movía, entender también la autoridad, el poder, la protección, el conocimiento del Dios que estaban sirviendo. Tanto los discípulos y en este día, iglesia, escuche, Jesucristo siempre tiene el control. Él es la máxima autoridad. Él es soberano, sobre todo en el cielo y en la tierra. Él manda, controla toda la historia de los seres humanos. Él controla a los ángeles. Él controla también a los ángeles caídos. Él controla a todo. También controla a los santos, a la iglesia. Incluso manda a la naturaleza. Y Dios también interviene en la naturaleza. Pero ellos tenían que entender y tenían que experimentar, vivir esa experiencia. Si puedo mencionar, anteriormente había sucedido otro milagro sobrenatural. ¿Qué le parece la historia de los 5,000 personas alimentadas? ¿Se recuerda de esa historia? Tan solo 5 panes y 2 peces pudieron comer y ser alimentados. Si podemos contar solamente los varones, porque fueron más, habla de 5,000 personas. Aquello es imposible, pero para Dios ¿habrá algo imposible? En ese momento la gente, la multitud, celebró, aplaudió y dio reconocimiento a Jesús como el Hijo de Dios, al Cristo, al ungido, al Mesías, al Rey que ellos estaban esperando. Pero Jesús, que conoce la intención del corazón, que Jesús que conoció a los discípulos, ¿qué es lo que hizo Jesús? Calmó a las personas, iba a decir calmó las aguas, pero esa historia la voy a contar más tarde. Jesús calmó a las personas, despidió a la multitud y también le mandó a los discípulos, Jesús mandó a los discípulos ir al otro lado del mar. Primero, Jesús no se dejó impresionar, no se dejó llevar por la fama. No, para él los espectáculos era poco y nada que le interesaba. Jesús lo que hizo, se apartó, como dice en el verso 23, fue al monte a orar delante de su Padre. Primera enseñanza, en los momentos difíciles, ¿para dónde usted va?
¿A quién busca para encontrar la ayuda? Jesús, en los momentos buenos y en los momentos difíciles, en toda circunstancia, en toda situación, Jesús se dirigía al Padre. No tan solo en las necesidades, sino que en los momentos de celebración, en los momentos de júbilo, en los momentos de victoria, también buscó al Padre. Eso es la primera enseñanza que podemos entender. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿esta historia para dónde nos lleva? Nos lleva al crecimiento a través del fracaso. Nos lleva a ser fuerte a través de la debilidad. En medio de la tormenta, que no te falte la fe. No está todo perdido. Dios dice que en medio de la dificultad, Él nos va a ayudar. No pierda la fe. Es verdad que podemos ser vulnerables, pero Dios nos llama a ser hombres de fe, mujeres de fe. Por lo tanto, iglesia, entendamos que hay cosas que son difíciles para nosotros como personas, pero para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Él es el Todopoderoso. El poder sobrenatural garantiza la victoria contra cualquier oposición. Vamos a mirar cómo se desarrolla esta historia. Vamos a ir a la segunda imagen que dice esta afirmación. Aunque la noche era negra, Dios sabía lo que haría. ¿Se entiende esta oración? La noche era negra. En el verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Coloque atención al verso 25 del capítulo 14 de Mateo. Más la cuarta vigilia, que viene siendo en hora de reloj, a las 3 de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo le pregunto, ¿el conocimiento de Dios será limitado? El conocimiento de Dios en su infinita sabiduría, Él permitió intencionalmente que los discípulos llegaran al extremo de la necesidad antes de intervenir. Dios usó el sufrimiento como el camino para llegar a ellos. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar a los discípulos? Yo trato de acuerdo a la historia, en esos tiempos, usar el barco, no existía ni la electricidad, ni la energía eléctrica, no estaban todavía los motores. Era el único mecanismo de transporte era el barco, pero había que remar. Y para los que tienen la experiencia de remar en el mar, contra las olas y contra el viento, las cosas son muy difíciles. Ellos estaban cansados, ellos estaban en peligro. Yo puedo tener empatía en esta historia, cómo ellos estaban sufriendo, cómo la tormenta ya estaba a punto de cortar su vida, en cierta manera. ¿Qué es lo que podemos también mirar en esta historia? Los discípulos estaban confundidos, estaban desilusionados, estaban decepcionados, confundidos. Llevaban 9 horas, aproximadamente 9 horas remando contra el viento. Y la parte humana, lo terrenal, ellos lo único que podían pensar era el peligro que
que estaban corriendo. Lo único que podían sentir frente al peligro era miedo. Y quiero decirle que Dios sabía lo que haría. Él sabe infinitamente lo mejor para nuestra vida. Él muchas veces va a permitir una prueba de fe que nosotros tengamos que enfrentar, pero Él sabe lo que nos conviene para el bienestar, para la gloria de Dios. Entonces, iglesia, ¿por qué? ¿Para dónde quería que la gente o sus discípulos entendieran y vieran el poder de Dios? Quiero invitarle a que podamos ver la tercera imagen. ¿Cómo sucede el milagro? ¿Cómo puede provocar Dios un cambio de 180 grados frente a lo que ellos estaban enfrentando? Mire, a pesar que los discípulos ya llevaban 2 años conociendo, experimentando el poder sobrenatural de Jesús, mire lo que sucedió en el verso 26. Dice, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron. ¿Por qué se turbaron? Diciendo, un fantasma, que quiero entre paréntesis decir, en el original no dice fantasma, en el original dice un espíritu. Porque en el término cultural, es un tema netamente cultural, de la cultura judía y también de nuestra cultura hispana, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, y acá hace mención a un espíritu. ¿Qué estaba pasando? Primero, no reconocieron a Jesús. ¿Por qué no lo reconocieron? Claro, todos lo veían, pero ninguno sospechó que se trataba de Jesús. ¿Por qué? Porque habían llegado a tal nivel del miedo que ya no era el miedo, era una desesperación. Y cuando la vida está en ese nivel de la desesperación, instantáneamente viene el espanto, viene ya el bloqueo del control en nuestras situaciones. El miedo se convirtió al instante en un espanto al contemplar que la forma que ellos creyeron que era un fantasma llegaba para aumentar el miedo, para aumentar el tormento en que se encontraba. Para ellos no podía ser un hombre. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podía caminar sobre las aguas, sobre el mar, por cuanto caminaba sobre el agua. No cabe duda que los 12 discípulos creían, de acuerdo a su cultura, en las apariciones, como todos los judíos, en las creencias de su cultura, aquellos mitos, aquellas leyendas. En su desesperación, en su horror, frente al miedo, ellos daban voces de espanto. Aunque Jesús estaba probando la fe de los discípulos, comprendía Jesús la debilidad de ellos. Jesús comprendía la flaqueza de ellos. Pero aquí hay una voz de esperanza. Ellos sí, Pedro en particular, reconoció la voz, atento, reconoció la voz de su maestro. No hay razón para que el pueblo de Dios tenga miedo. No hay razón para que el pueblo, la iglesia, tenga total miedo al peligro. Dios muestra el poder y el alcance de la protección divina de su maestro. El lugar de seguridad no es el lugar de las circunstancias favorables, sino el lugar de la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Mire lo que dice versos 26 y 27. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma,
dieron voces de miedo al espíritu, pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengas miedo. Aquella tempestad había perturbado el corazón de los discípulos. Es habitual, entre comillas, es normal que las aflicciones, los conflictos, las pruebas perturben el interior del cristiano, perdiendo el control de la mente, nublando el raciocinio espiritual, para no distinguir que en medio del mar más embravecido, de las circunstancias más difíciles, está el Señor Jesucristo con nosotros. Creo que aquello Dios estaba preparando para darle una enseñanza única a sus discípulos. Veamos la cuarta imagen, que desde el verso 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Les presento esta afirmación: Dios nos lleva hasta donde vaya nuestra fe, y cuando esta finaliza, comenzamos a hundirnos. ¿Hasta dónde alcanza su fe? En otras palabras, mire lo que pasa con la experiencia de Pedro. Entonces Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El amor de Pedro por Jesús. Cuán grande era la vida de Pedro, del apóstol Pedro. Pero su amor hacia Jesús, o su fe por Jesús, era imperfecto, era débil. Pero ¿cuál era lo que le salvaba a Pedro, al apóstol Pedro? Pero aparte de ser imperfecto, a ser débil, era genuino. El amor de Pedro por Jesús era genuino, era verdadero. Pedro lo único que quería era estar con su Señor. ¿Y qué es lo que le muestra a Jesús? El amor de Dios por lo suyo es un amor infinito, es un amor incondicional, sin influencia, sin reserva. El amor de Dios es inmutable, es eterno y perfecto. La fe de Pedro fue suficiente para salir de la barca. Él lo único que quería era abrazar al maestro. La fe, el impulso le permitió dar sus primeros pasos, pero no fue suficiente para llevarlo a través de las aguas. Muchas veces, iglesia, nos sucede algo parecido a nosotros. Frente a la enfermedad, frente a un problema de finanza, un problema emocional, frente a un problema laboral, diversos problemas, empezamos bien, pero en el desarrollo nos comenzamos a hundir. ¿Qué puedo expresar? Que la fe se fortalece a ser llevada al extremo. Lo que podemos hacer, lo que podemos llegar a hacer, es lo que más Dios le interesa. Es entonces que lo que clamamos, Él demuestra otra vez su fidelidad y su poder. Nuestra fe debe aprender y entender mucho más allá de la situación o circunstancia que estamos viviendo en ese instante. Cuando suplicamos la ayuda a Dios, Dios siempre nos va a rescatar. Muchas veces decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permite que tales cosas sucedan? Cuando lo preguntamos de esa manera, estamos actuando muy
carnalmente, muy humanamente. Deberíamos preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué Dios está permitiendo lo que estamos viviendo? El efecto del peligro, el efecto del miedo debilita la fe. En cambio, el poder de Dios es el que guarda al creyente. La victoria está siempre vinculada con la fe en la experiencia de la vida cotidiana. La fe es el instrumento de victoria que hace al creyente un vencedor. Para terminar, iglesia, quiero mostrarles, y para ir terminando con esta historia, mire cómo se desarrolla y cómo termina esta experiencia. Ya me muestra. Dice la afirmación, la tormenta estaba esperando que el milagro sucediera. ¿Qué dice el verso 31 y el verso 32 y 33? Amén. Dice, y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y de acuerdo de ese testimonio, todos ellos, su corazón de piedra, ese corazón endurecido, se transformó. Mire cómo fue el resultado. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tengo que decirle dos cosas. ¿Quién calmó el viento? ¿Quién calmó la tormenta? Y fue al instante. Y al calmarse el viento, el barco llegó al destino. Los discípulos se asombraron en gran manera, porque estaban aún endurecidos sus corazones. En ese momento, esos mismos corazones se habían ablandado y esos ojos se habían abierto como nunca antes. Fueron conducidos del asombro pasado a la adoración genuina. Los milagros, ¿qué producen los milagros? Y especialmente esos milagros divinos, producen siempre una adoración a Dios. Jesús venía a la barca para demostrar su compañía de amor, su seguridad y su confianza que ellos necesitaban. La fe es lo que permite descansar en Jesús, aunque el entorno ruja un temporal o un huracán o un terremoto en nuestra vida. Iglesia, para terminar, Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida. Él quiere mostrar su poder en nuestra vida. Él quiere llevarnos para su gloria. Él quiere que usted pueda experimentar a través de su fe verdadera un cambio, una transformación. Así como los discípulos entendieron el llamado y quisieron seguirle, comprometerse con Dios, yo le pregunto en estos días de pandemia, en estos tiempos tan difíciles, ¿qué falta? Dios de una manera o de otra manera le está llamando. Iglesia, escuche la voz de Dios. Iglesia, no tenga miedo. Crea en Dios, crea en Dios. Si usted su vida la ha entregado en las manos de Dios, tenga la garantía, tenga la seguridad que Dios hará grandes cosas a favor de su vida. Demos gracias al Señor. Y para terminar, iglesia, vamos a orar. Vuelvo a repetirle, iglesia, estamos por estas 2 semanas solamente en un culto virtual, así se dice, culto virtual. Puede escucharnos tanto por la radio o por las redes sociales. Bien, vamos a despedirnos con esta oración final.
Pido mucha oración y que estemos unidos en el Espíritu durante estos días. Estemos orando los unos por los otros. Vamos a tener la oración final. Iglesia, estemos conectados y por sobre todas las cosas busquemos obedecer a Dios. Oremos. Señor, gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. A través de esta historia, oh Dios, hemos comprendido el poder de Dios, que nada lo detiene, que para Dios nada es imposible. Iglesia, hoy podamos renovar nuestros votos de fe. Hoy podamos decirle, Señor, mi vida te pertenece y quiero servirte. Quiero colocar mis talentos, mis dones a tu servicio. Señor, yo oro por nuestra iglesia. Oro, Padre, por cada líder. Oro, oh Dios, por que tú puedas derramar tu unción sobre su vida, para que tú puedas levantar nuevos líderes, para que tú puedas levantar nuevos ministerios, que pueda haber, Señor, un movimiento tuyo en este lugar. Llena con tu presencia cada vida, cada copa, oh Dios, y que cada hijo tuyo en este momento, a través de la obediencia, diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, gracias por conocer la verdad. Gracias, Padre, por llamarnos hijos tuyos. Y queremos, por sobre todas las cosas, obedecerte y estar en tu voluntad. Padre, ahora pido tu bendición. Al finalizar, que tu paz y tu amor estén en cada corazón. Todo esto se lo pido y se lo entrego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, me despido. En la parte técnica estuvo nuestra hermana Bexy y agradecemos a Dios lo que se pudo hacer. Hasta pronto, iglesia. Dios mediante, esperamos el miércoles la transmisión y el próximo domingo. Hasta pronto, bendiciones. Me despido en el nombre de Jesús. Muchas gracias.